Bueno, ahora vamos con la última charla, que es de Yolanda Piñero Redondo, que es de nuestro laboratorio, somos compañeros. Acércalo. Hola. Entonces, Yolanda Piñero Redondo es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente es investigadora asociada en nuestro grupo NanoMac. Y estamos en IMATUS, donde ayer fueron las charlas más dedicadas a una introducción al curso. Su formación predoctoral se desarrolló en entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Complutense de Madrid y también en el Joint Research Center de INSPRA en Italia. Habla muy bien italiano. Enfocándose en técnicas de espectroscopía dialéctrica y simulaciones de Monte Carlo de sistemas poliméricos. Como dije antes, es físico. Hoy nos toca a los físicos. Desde entonces, sus trabajos en investigación se han centrado en el ámbito de la ciencia de materiales, especializándose en el estudio de clústeres atómicos y el desarrollo de nanoestructuras magnéticas con respuestas funcionales orientadas a soluciones terapéuticas y diagnósticas, también relacionado con la biomedicina y también para aplicaciones de medio ambiente, para la detección y extracción de contaminantes de aguas, en particular entre ellos también toxinas. Yolanda, perdona que estés aquí. Gracias por la presentación, no me la merezco. Sí. Y gracias a la Real Academia por la invitación para presentar un trabajo que en realidad es un trabajo y una línea de trabajo que pertenece al grupo y que, bueno, la investigadora que la desarrolló, con gran vocación de empresa, está trabajando actualmente en ENCE. Por desgracia, las líneas de trabajo en medio ambiente, y esto hay que decirlo con claridad, cada vez tienen menos financiación porque interesan otro tipo de investigaciones que rentan más. Entonces, bueno, voy a terminar la jornada más o menos como la empezamos, que es una manera de aplicar la nanotecnología a la limpieza de aguas. Pero en este caso voy a hablar más no del agua residual, como fue la primera charla, que tiene una complejidad mucho más intensa, sino el agua en general. Entonces, bueno, primero voy a ubicar un poco el contexto del agua y la contaminación en el agua. ¿Qué solución dimos nosotros con los nanomateriales para abordarla? Y algún ejemplo de absorción de contaminantes con materiales muy sencillos y con muy pocos componentes. Entonces, para empezar, quería ubicar un poco la idea del agua como un vehículo global, no solo de transporte de nutrientes, que es lo que es, sino también como el vehículo de transporte de muchos contaminantes. Entonces, para entender el porqué, hay que atender a las propiedades físico-químicas del agua. El agua se conoce como el disolvente universal, que, aunque estrictamente no lo es el disolvente que más materiales es capaz de dispersar. Entonces, esto es una ventaja para la vida porque gran parte de las reacciones que nos facilitan el metabolismo celular ocurren en agua. No solamente eso, sino que además tiene un calor específico elevado que permite que las células y los seres vivos en general sean capaces de sobrevivir a cambios de energía importantes que no se traducen en aumentos de temperatura muy abruptos. Entonces, además, el agua es el constituyente de las membranas celulares en gran medida, lo que permite que tengamos células estables y permite que en el metabolismo celular no solamente transporte nutrientes, sino que eliminen todos los residuos que excretan las células hacia el exterior. Entonces, el rol del agua como elemento de la vida es fundamental. Y en torno a ella pues estamos constituidos, porque no es casual que casi el 70% de la superficie de la Tierra sea agua. Yo creo que evolucionamos como seres tendientes a utilizar el mayor y mejor recurso que tenía el planeta, sino que además en los animales, plantas y seres vivos pues se alcanzan hasta porcentajes de 90% de agua como constituyente fundamental de nuestra materia prima. Entonces, por un lado esto, somos agua, pero es que además el agua
para ver la potencia del agua en la vida, hay que entender también cómo es el ciclo natural del agua. El agua tiene un ciclo perpetuo que conecta no solamente la hidrosfera, todos los acuíferos, el océano, sino la atmósfera y la litosfera. Conecta ecosistemas terrestres con ecosistemas acuáticos. Entonces, todo lo que sucede en agua se transmite de arriba abajo. Se transmite de arriba abajo, pero es que además se transmite a través de las corrientes oceánicas gigantescas que mueven masas increíbles de agua a lo largo de todo el planeta. Entonces, lo que ocurra con el agua es evidente que nos afecta a todos y a todos los ecosistemas. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ocurre que semejante motor de movimiento, si en algún punto del ciclo del agua incluimos sustancias contaminantes, como lo hacemos, y además el ser humano se caracteriza por tener gran imaginación y capacidad de entropía. Entonces, los procesos industriales, incluso desde las épocas iniciales del Imperio Romano, ya en la minería y en otros recursos que utilizaban, se generan gran cantidad de contaminantes de distinto tipo, orgánicos, inorgánicos, incluso los naturales también. Entonces, cuando en algún punto de la cadena del ciclo del agua introducimos contaminantes, ¿qué ocurre? Pues que la evapotranspiración del agua junto con algún contaminante que esté en la atmósfera reacciona, vuelve a condensarse, revierte sobre la superficie de la Tierra, permea hacia el interior por acuíferos subterráneos y se completa el ciclo. Entonces, todos los ecosistemas acuáticos que viven rodeados de polución la integran y de ahí escala hacia arriba. Entonces, una característica de la polución es que es transversal a todo el planeta y, por ejemplo, un lugar tan prístino como podría ser el Himalaya, que imaginamos que está limpio y puro, pues no, hay microplásticos que proceden de kilómetros de distancia atrás. Entonces, así como los beneficios de la producción industrial nos la quedamos en los países ricos, sin embargo, lo que hacemos es ser solidarios con la contaminación. La contaminación aparece en todas partes. Entonces, es un problema que hay que acotar a nivel mundial porque nos afecta mundialmente a todos. Pero no solamente la contaminación es solidaria, sino que además el cambio climático produce que los organismos naturales que a su vez generan toxinas, que son contaminantes naturales, pues debido a la cantidad de nitrógeno que hay en las aguas, o de repente la sequía, que los acuíferos tienen poca agua y la intensidad del calor hace que emerjan pues proliferaciones de algas en aguas dulces, en aguas marinas, los cereales, las frutas tienen hongos que con los cambios de temperatura proliferan de manera desorbitada y segregan pues, un componente secundario de su actividad vital que son las toxinas. Las toxinas son también contaminantes emergentes, como comentaba Maite. Hay muchas toxinas, son todas muy diferentes, con un perfil químico distinto, entonces absorber toxinas o eliminarlas de los medios es una tarea bastante compleja. Tan compleja es que todos los contaminantes, ya sean naturales o artificiales, acaban integrándose en la cadena alimentaria. Y el problema de la cadena alimentaria es que se bioacumula, es decir, los animales más pequeños o las plantas de las que se alimentan los animales pequeños captan contaminantes, eso se queda en los tejidos de los animales y van escalando en la cadena trófica hasta los grandes depredadores, que son los que más acumulan pues, contaminantes de todo tipo. Claro, ¿quiénes son los grandes depredadores? Los que estamos aquí. Entonces, ya sea a través de, pues, por ejemplo, los cereales que come el ganado, pues pasan a la leche, de la leche a los yogures, al queso. Pues, por ejemplo, el queso, cuando los animales se alimentan de cereales que están muy contaminados, el queso es el que al final acumula muchísimas toxinas por eso, porque se reconcentra. A los que nos gusta el queso, mal asunto. Otra fuente de contaminación alimentaria, pues claro, es el pescado, la contaminación de metales pesados, que
al final acaba en nuestros platos. Entonces, la contaminación, aparte de ser un problema para la cadena alimentaria y para la salud pública y en general de los animales también, implica un problema adicional para los procesos industriales que se ven muy sobresaturados con nuevos requerimientos para eliminar todo tipo de contaminantes. Pues, por ejemplo, se mencionaba en la charla anterior que en algún proceso industrial muy elaborado, cualquier tipo de contaminante o polución mínima puede, pues, fastidiar el componente. Esto ocurre en la industria electrónica. Cualquier tipo de presencia que uno no espera en el agua que se utiliza para limpiar componentes o para fabricarlos puede acabar con un proceso que es bastante costoso. Entonces, es un tipo de industria que requiere de procesos de limpieza bastante exhaustivos, pero además de monitoreo, porque un problema esencial que tienen los contaminantes emergentes es que muchos de ellos todavía no están regulados o están infrarregulados y no se monitorean y no son fáciles de detectar. Hay que recurrir a técnicas bastante caras de espectrometría de masas, que es complejo que algunas industrias puedan tenerlas a su disposición. Otra industria particularmente exhaustiva con el agua, pues evidentemente la industria farmacéutica, ya sea para limpiezas, para introducir el agua en excipientes de medicamentos, son aguas que tienen que pasar procesos de limpieza muy exigentes. Y por supuesto, bueno, las piscifactorías también, las que son abiertas, deben tener cuidado con los residuos que emiten al mar, tienen que limpiarla, pero luego las nuevas piscifactorías que prevén hacer un sistema de recirculación de aguas, pues claro, el pescado que está en los tanques tiene unas necesidades nutritivas determinadas, pero no solo eso, sino de contenido en gas, de CO2, de oxígeno. Entonces, todo eso junto con el contaminante que hay en el agua, pues implica que hay que tener un esfuerzo adicional. Y, por último, las potabilizadoras de agua de suministro público, que son las que más nos conciernen como ciudadanos. Claro, en una potabilizadora convencional hay una serie de pasos que quizá no todas tengan todos esos pasos, pero bueno, en los países con regulación exhaustiva sí. Entonces hay una serie de procedimientos físico-químicos, como por ejemplo añadir coagulantes para que todos los contaminantes que haya en suspensión pierdan estabilidad coloidal y de alguna forma empiecen a decantar. Están los floculantes, que intentan hacer que toda esa masa se agregue, forme flóculos que luego pasen a un tanque de sedimentación, a otro de filtración, y en la filtración se utilizan pues, materiales baratos, claro, porque cuando uno quiere pagar por el agua pocos céntimos el litro, es evidente que no se puede gastar en materiales muy caros para hacer la limpieza del agua. Entonces está el carbón activo, bentonitas, arenas, y luego se pasa a una fase final de desinfección en la que se añaden ciertos químicos, todos sabemos la desinfección con cloro, quizá el ozono también. El ozono empieza a ser ya también un componente más caro. Entonces, las plantas convencionales en general pues, tienen esta serie de pasos. Las industrias más especializadas pues, añaden pasos mucho más costosos, como la destilación, implica energía. La ultrafiltración implica nanomateriales con poros de muy pocas micras, porque si tienes que filtrar agua para la industria electrónica no puedes dejar que pasen contaminantes de una micra, ni siquiera de nanómetros. Entonces, está claro que la limpieza del agua es un tema que tiene una gran complejidad y que además hoy en día se sabe que incluso el agua potable no consigue mitigar, a pesar de que se le ponga, por ejemplo, esto es un ejemplo de una planta potabilizadora, está publicado, que capta agua del río Ebro y entonces mide los compuestos fluorados que hay en el agua antes, en algunas fases del proceso y al final. Entonces, ¿qué es lo que ven? Ven que justo cuando captan el agua del río, que es la primera columna que aparece a la izquierda, tiene una combinación de compuestos fluorados bastante importante, aunque la concentración sea pequeña porque son como nanogramos por litro. Si pensamos en el proceso de bioacumulación,
nanogramos litro a lo largo de años, que bebemos años agua, pues claro, eso empieza a tener otra relevancia. Bien, pues el agua del río captada tiene una combinación interesante de fluorados. Después de las etapas de coagulación, sedimentación, etc., sigue apareciendo en la segunda columna, siguen apareciendo una composición interesante de fluorados, ¿vale? Antes de añadir el ozono. Después de añadir el ozono, que es un oxidante bastante potente, ¿qué ocurre? Que los compuestos fluorados lo que se denominan químicos eternos porque los enlaces carbono-flúor son muy resistentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque el ozono es un oxidante muy potente, no es capaz de degradar este tipo de compuestos. ¿Qué ocurre? Pues que aunque apliques un paso de añadir ozono en tu planta de potabilización de agua, no estás consiguiendo nada. Finalmente, la columna 4 es la columna del agua que sale al suministro, es decir, se eliminó una cierta cantidad de fluorados en las etapas previas, pero al final se ve que estamos bebiendo agua con una combinación grande de compuestos fluorados. Pero el problema no termina ahí. Uno se imagina un manantial de agua cuando va por ahí fresca en verano, te pegas un trago, qué rica está. Pues no. Resulta que las aguas subterráneas, claro, son aguas que vienen del drenaje, de la filtración, son aguas que a veces en los reservorios en los que a veces se acantonan ciertos contaminantes. Pues, por ejemplo, los fluorados consiguen acantonarse en manantiales de agua mineral embotellada. Bueno, agua mineral embotellada que aparte todos los aditivos que llevan los plásticos de los envases van emergiendo lentamente a las aguas, porque claro, el plástico no es un componente prístino, es decir, al poliestireno, por ejemplo, del que están hechos algunos envases, se añaden estabilizantes, colorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, con el tiempo de envasado, va pasando al agua. Bien. ¿Qué pasa con...? Bueno, esto respecto al agua. Al agua, hasta cierto punto, sería fácil aplicarle muchos tratamientos agresivos, digamos, porque es inerte, es agua. Pero ¿qué pasa con las matrices alimentarias? Como comentaba antes, las toxinas que hay en la naturaleza, sobre todo en las frutas, en los cereales, todas esas toxinas pasan directamente a los alimentos que consumimos nosotros o que consume la ganadería. Entonces, limpiar una matriz alimentaria, como puede ser un zumo, es complejo, porque por un lado hay que eliminar las toxinas, pero por otro hay que preservar los nutrientes que tiene y sobre todo las cualidades organolépticas. Si uno hace un tratamiento a un zumo y cuando termina el tratamiento sabe mal, aquello ni se vende ni se bebe. Entonces, ¿qué se suele hacer con estos materiales? Bueno, pues primero estrategias preventivas a nivel agrónomo, es decir, buenas prácticas agrícolas, rotación de cultivos, evitar tierras contaminadas con hongos, aplicar fungicidas o, por ejemplo, a nivel industrial, en el almacenaje de los granos, en silos, controlar la temperatura y la humedad para mantener la proliferación del crecimiento de hongos a raya. Pero aún así, esto no se consigue mitigar o no todas las industrias tienen esa capacidad de implementar procedimientos preventivos tan costosos. Entonces, al final, en una cierta cantidad que no se desconoce porque tampoco se mide, pues estas toxinas pasan, por ejemplo, a las cervezas artesanales que son tan ricas, tienen acompañantes, no solamente es cerveza lo que se toman más cosas. Entonces, se intentan nuevas estrategias, pero claro, como la matriz alimentaria es compleja, porque no queremos perder ni nutrientes ni cualidades organolépticas, todas estas estrategias a nivel biológico, químico, físico-químico que se intentan implementar no son escalables o son muy caras o al final no consiguen eliminar las toxinas que son muy estables térmicamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues intentar con la nanotecnología alguna aproximación que sea al menos es lo que intentamos nosotros en nuestra línea de trabajo, que sea lo menos invasiva posible,
que sea barata, que sea escalable. Entonces, bueno, dentro del ámbito de la nanotecnología se tienen distintas alternativas. Una, por ejemplo, las nanopartículas de plata o subnanopartículas de plata desinfectan, se puede usar eso, pero son caras. Comentaba Maite al principio la catálisis, materiales muy pequeños que pueden degradar componentes, son selectivos, son también costosos, pero bueno, hay otra vía que es la que escogimos nosotros, que es la adsorción. Es una vía mucho más modesta, es un poco más versátil porque lo que pretende es pegar un contaminante a una cierta materia e intentar eliminarla. Entonces, nuestra aproximación con la adsorción fue pensar que la absorción es un problema, es una interacción que ocurre en la superficie de los materiales. Entonces, son habitualmente interacciones reversibles. Un material se pega a otro, pero luego se puede eliminar también, se puede extraer. Hay distintos tipos de interacciones físico-químicas que permiten absorber alguna sustancia a la superficie de otras, pues interacciones electrostáticas, Van der Waals, puentes de hidrógeno. Entonces, pensando de esa manera, uno puede intuir que quizá con esta vía, por estos distintos tipos de interacciones que tenemos disponibles en los materiales en su superficie, quizá podamos absorber una variedad amplia de contaminantes con pocos materiales. Entonces, eso fue lo que, pues, de alguna manera, guió toda esta línea de trabajo. Quisimos desarrollar nanomateriales que integrasen distintas funciones a través del aumento del área superficial, de la porosidad, la actividad química, añadir control remoto a través de la adición de partículas superparamagnéticas, ya lo mencionó Maite en la primera charla, y sobre todo no quedarnos restringidos a un tamaño pequeño como son las nanopartículas, porque si bien las nanopartículas tienen una gran superficie efectiva para absorber, claro, uno las echa en un medio líquido, luego las intenta sacar con un imán. Uno es efectivo hasta cierto punto, pero ¿es absolutamente efectivo eliminándolas? Pues a veces no, alguna se te queda. Y si tu objetivo es purificar el agua para que sea útil para aplicaciones industriales demandantes o simplemente para alimentación, pues eso es un riesgo que no quieres correr. Entonces, lo que hicimos fue intentar integrar todas estas ideas para llegar a un material sencillo y más o menos seguro. Entonces, el primer parámetro que hay que, y de esto ya se habló en distintas charlas y a lo largo de toda la tarde en distintos momentos, el primer parámetro importante para hacer que un material tenga más superficie efectiva es evidentemente reducirlo a la nanoescala. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué en la nanoescala la superficie efectiva es tan importante? Pues por lo que ocurre aquí. Cuando tenemos un material, los átomos que están en el interior se ve que químicamente están coordinados con todos los que tienen alrededor. Es decir, su capacidad química o físico-química de interactuar está satisfecha. Sin embargo, los átomos que se encuentran, ya sea en la superficie, en una esquina o en una hilera del material, esos físico-químicamente tienen todavía capacidad de interactuar, son los más activos. Esto es lo que hace que se diga que la nanotecnología proviene, sus propiedades distintas del resto de los materiales macroscópicos provienen precisamente de la cualidad de los átomos y el material que está en la superficie, porque son distintos. Entonces, tenemos un material que tiene una proporción grande de átomos en la superficie, cuyo comportamiento físico-químico es mucho más activo que los que están en el núcleo. Entonces, por eso, las propiedades de un material que a nivel macroscópico se ve aquí, que casi no dependen con el tamaño, sí que cambian cuando nos vamos a la nanoescala. Y cuando nos vamos al ámbito de los clústeres, entramos en un rango de comportamiento distinto porque la respuesta es cuántica. No es lineal, no se puede escalar, simplemente varía de manera no entera. Entonces, nos aprovechamos de que los nanomateriales tienen superficies mucho más activas y además nos vamos a aprovechar también de la posibilidad de generar estructuras muy porosas. Y para ese trabajo lo que hicimos fue
pensar de una manera bastante conservadora. Simplemente en los materiales que se utilizan en las plantas de potabilización de agua, los más sencillos, los más baratos. Y la química del carbono está siempre ahí, a todos los niveles, al nivel más sofisticado y al nivel más básico como puede ser este. Entonces, como material de filtro, el carbón activo se usa incluso en las jarras de filtro de agua Brita que tenemos en casa, tienen carbón activo, tienen micropartículas, ¿vale? Entonces, está bien, el carbón activo microscópico filtra muy bien, es muy barato, es una buena solución, pero quizás se le pueda dar una vuelta de tuerca adicional, y eso fue lo que hicimos. Bajar el tamaño de las partículas de carbono, pero introduciendo canales de nivel nanométrico. Estos canales que se ven aquí tienen en torno a 8-10 nanómetros. Se pueden construir distintos tipos de carbón mesoporoso con distinta morfología, distinto grosor de canales, y eso es lo que vamos a utilizar para intentar absorber a toda esa superficie, que además es mucho más activa, una variedad grande de compuestos. En el extremo opuesto, en el último, como paradigma de lo sofisticado, está el grafeno, que se mencionó varias veces ya esta tarde aquí. El grafeno es todo superficie, todo superficie. Entonces sería como el material ultra sofisticado para hacer una limpieza o una nanofiltración sin competición, pero claro, es costoso. Entonces, aparte de conseguir pues, superficies más efectivas, más porosas, podemos integrar también el control magnético, que no es una novedad. Ya se utiliza en la industria pesada para separar minerales magnéticos de los no magnéticos. En esas grandes tolvas se ponen imanes con gran gradiente y se separan distintas fases. No sé cómo voy de tiempo, mal. No, 6 minutos, 4 minutos. Pues nada, integramos nanopartículas magnéticas que se pueden controlar remotamente sin más que añadir un campo magnético externo, y lo que vamos a hacer es imbricar todo. Bueno, esto ya lo vimos varias veces, lo voy a saltar, pero que se... Uy, vaya, ¿cómo voy atrás? Atrás. No, estoy yendo adelante. Bien. Que sepáis que en el acero de Damasco había nanotubos de carbono ya. Por eso los sables sarracenos eran tan duros y los cristianos se los robaban. Bien. Ya los nanotubos de carbono ya estaban ahí. Bueno, ¿qué hicimos para integrar todas estas habilidades nanométricas en un material más grande? Pues buscar un biopolímero, ¿vale? Que es el alginato de sodio que se extrae de las algas, para intentar mantener toda esa porosidad de la nanoescala y llevarla a la macroescala. ¿Por qué? Porque el alginato de sodio, según como uno lo coagule, ¿vale? Se disuelve en agua, se mezclan todas las nanopartículas, se puede producir de una manera muy escalable por extrusión, se pueden sacar esferas, fibras, incluso láminas, se fabrica a temperatura ambiente, es biocompatible, incluso es un componente de la alimentación para espesantes. Bien, pues con estas esferas lo que fuimos es intentando testear distintos grupos de contaminantes emergentes, o no tan emergentes, pero sí bastante tóxicos. Uno de ellos fueron los fluorados. Empezamos con un compuesto muy sencillo, que es simplemente una sal iónica con flúor. Esto es sencillo porque la sal se ioniza y los iones de flúor están presentes en la disolución. Pues introdujimos las esferas, introdujimos, en este caso eran nanopartículas. El flúor se retiene bastante bien. Fuimos al siguiente nivel, que era intentar extraer dos compuestos fluorados más grandes, como veis ahí, son como los prototipos de los compuestos fluorados. En este nivel quisimos ver si podíamos retener de la misma manera los compuestos fluorados usando nanopartículas pequeñas o usando nuestras esferas macroscópicas. Veis aquí en esta columna que fuimos capaces de absorber el casi 99, mucho %. Es bastante efectivo. Y este material era carbón mesoporoso, ¿vale? Con alginato y, por supuesto, partículas magnéticas para extraerlo del medio.
El siguiente grupo de materiales que quisimos limpiar fueron micotoxinas presentes en cereales y cianotoxinas, que son las presentes en el agua dulce, embalses, que a veces pasan al agua de consumo, sobre todo en países que no tienen la suerte de tener nuestros sistemas de potabilización. Entonces, lo que hicimos fue primero probar a la nanoescala cómo de buenos eran los materiales y qué ingredientes necesitábamos para limpiar una batería de nanotoxinas preparando una mezcla. Entonces, por un lado vimos que cierta composición de materiales era muy efectiva para casi todas, excepto para esta, que es una vomitoxina. Cambiando el material ocurrió al revés, no éramos nada eficientes, pero éramos selectivos. Y con niveles de reducción del 70, 80, 90%. Pasamos a las micropartículas con carbón activado, bentonitas, materiales que se usan en las plantas potabilizadoras. Entonces conseguimos reducir un nivel interesante de todas las micotoxinas, excepto la vomitoxina, que es no es tan agresiva como las demás, pero es difícil de eliminar. Y finalmente probamos las macropartículas. Lo que vimos es que simplemente el alginato por sí mismo, las esferas de alginato magnéticas, son capaces de eliminar una gran cantidad de contaminantes, de micotoxinas. Pero si añadimos el carbón activado comercial, vemos que mejoramos bastante en el lote completo. Siguiente nivel de complejidad y esto nos vale también para limpiar una matriz alimentaria como es el mosto de cerveza. Pues sí. Probamos el carbón activo con el alginato, vimos que éramos efectivos en casi todas, excepto en la vomitoxina, que es la primera. Fuimos buscando y encontramos otro componente que es biológico, la pectina. Añadiendo la pectina conseguimos elevar al 20% la absorción de la vomitoxina. Entonces, se nos ocurrió que mezclando la pectina con distintos tipos de carbono, esto es carbón mesoporoso, esto es carbón activado con pectina, ¿qué hicimos? Pues mejoramos sustancialmente la absorción, remoción, porque extraemos todo del medio y el medio queda limpio. Casi el 100% de todas las micotoxinas presentes en la mezcla. ¿Podemos con estos materiales desorber las toxinas? ¿Hay alguna forma sencilla de hacerlo? Pues sí, hay mezclas de... Bueno, no, perdón, ya me salté una. Esto es el carbono. Quisimos ver a ver qué tipo de carbono es más eficiente para eliminarlas. Carbón activado, carbón mesoporoso, grafeno, quitosano. Pues el grafeno, a pesar de que es muy costoso, era muy eficiente para sacar una aflatoxina, pero sin embargo no era eficiente para el resto. Entonces, a veces, no por tener materiales muy costosos se consigue ser más versátil. En cuanto a la desorción que quería comentar antes, nos interesa ser capaces también de reutilizar los materiales. Entonces, ¿cómo de costoso es quitar el contaminante y volverlo a utilizar? Bueno, pues hay que utilizar mezclas de disolventes orgánicos y al final se consigue extraer pues, una cantidad interesante, no el 100%, pero bastante. Entonces, esto es una vía, por ejemplo, de extraer algún contaminante en una mezcla muy compleja, sacarlo del medio y luego destruirlo de una manera mucho más efectiva. Si yo quiero limpiar cerveza y no quiero estropear la cerveza, puedo eliminar las toxinas por absorción y luego destruirlas de una manera mucho más eficaz. Y ya por último, porque casi no nos queda tiempo, los metales pesados. Con el mismo tipo... Ya no me queda. Vale. Nada. Con estos materiales también podemos, la misma composición, una composición sencilla, podemos eliminar distintos tipos de metales. El cobre, que tengo aquí, estroncio, cerio. Entonces, uno de los principales problemas es cómo de estable es este material una vez que está sumergido en un medio. Pues, por ejemplo, en la parte de la derecha analizamos la superficie, vimos que después de 24 horas de inmersión de las partículas en una disolución con metales se mantiene más o menos íntegra y además los poros están interconectados, son abiertos, con lo cual los iones metálicos, se ve aquí, esto es un corte, esto es la superficie externa, esto es un corte del material. Analizamos por análisis químico el contenido de iones en todas las partes de la esfera. Bueno, pues se ve que los iones pueden penetrar, atravesar la esfera y quedar anidados ahí.
Esto me lo voy a saltar, pero bueno, simplemente un estudio de agitación, tiempo y pH, es decir, en qué condiciones tiene que estar nuestro líquido contaminado para poder limpiar. ¿Solo podemos limpiar en un contexto muy concreto o somos versátiles? Pues somos versátiles en cuanto a pH, somos capaces de limpiar en un rango de pH bastante elevado. No todos los líquidos son agua. En minería, lo que se genera durante el procedimiento de lavado es muy complejo. El tiempo, quizá ahí vayamos un poco peor. Se necesitan 60 minutos para tener cuotas de absorción del 35% en este caso. La agitación mejora bastante, por lo que comentaba también Maite antes. Se necesita contacto físico entre el material sorbente o catalítico y la especie que hay que eliminar. Entonces, la ventaja de meter nanopartículas magnéticas es que uno tiene la posibilidad de hacer agitación magnética remota, con lo cual puedes movilizar todo tu material de limpieza en el tanque que quieres tratar o en donde te convenga. Lo mismo, esto se puede extraer el metal, puede interesar, por ejemplo, en el contexto de algún residuo minero que se quiera recuperar. Sí, ya termino. Bien. Iba a enseñar simplemente esto. Simplemente, si uno intenta limpiar una mezcla de metales, en este caso mercurio, níquel y cadmio, se puede hacer. Lo que ocurre es que se establecen relaciones de competencia en los cuales, en este caso, el mercurio es el que pierde. Aún así, quiero resaltar que utilizando carbón mesoporoso como agente absorbente, aumentamos 2 órdenes de magnitud la capacidad de absorción, que no es una broma, con respecto al carbón, bueno, esto está mal, con respecto al carbón activo, ¿vale? El carbón activo es el que está abajo, esto es un sistema ternario, aquí hay competencia de metales, el cadmio y el níquel siguen inmutables, pero el mercurio no es capaz de soportar la interacción. Y ya se acabó. Gracias. Bueno. Bueno, pues como habéis visto, hoy es un día, todos los días son especiales, pero hoy toca el medio ambiente, algo clave, la energía, los materiales, y los ponentes son excepcionales, como veis. Bueno, sigo recomendando que toméis la cerveza y el queso, tampoco hay que... Aquí vamos tomando cerveza desde hace mucho tiempo y aquí estamos, o sea que... Muy bien, a ver, ha llegado el momento de que si tenéis que hacer alguna pregunta, pensar que nos están oyendo también por online, entonces yo os paso el micro a ver alguna pregunta que no vais a tener estos ponentes todos los días. ¿Tenéis que hacer alguna pregunta? Son dos, no sé si queréis Sí, bueno, no, está bien. Si no, ya te corto yo el otro. Vale. Yo la primera pregunta es para Yolanda, que muchas veces cuando se trata de nanomateriales sí que es verdad que son muy efectivos y dan buena respuesta, pero el verdadero problema llega al nivel de la escalabilidad. A lo mejor fue que no me fijé, pero no me pareció en ningún momento que pusieran cantidades con las que trabajasteis o así. Entonces es por si realmente puede llegar a ser escalable o es un problema con el que también os estáis encontrando. Pues en el caso concreto de lo que presentaba ahora mismo, no. Por un lado, la magnetita que se introduce en las esferas grandes se produce a nivel industrial, pero con a nanoescala, y es escalable, es escalable, vale. Y se produce en industrias. Hay industrias que producen nanopartículas magnéticas de manera escalable por procedimientos de química húmeda, por coprecipitación, ¿vale? Es a temperaturas muy bajas o relativamente bajas para lo que es industrial. Los componentes son muy baratos y no cuesta hacerla. El resto de componentes, el alginato es un biopolímero muy barato, se usa en industria alimentaria. El método de producción es mezclar en agua y
extruir nada, escalable y barato. Quizá lo más costoso sea el carbón mesoporoso, porque se obtiene a partir de la sílica mesoporosa, entonces implica ya 2 procesos, no solo uno. Pero es como todo. No sé si estuvisteis en la charla de ayer, los chips, al principio costaba un chip miles y ahora miles, €1. Pues esto es lo mismo. Depende de la voluntad política de implementar ciertas tecnologías, entonces se abaratan los costes mucho. Y yo creo que, bueno, en general con todas las... Claro. Sí, para Ana, que estuviste mencionando... Sí. Durante la ponencia estuviste mencionando varias veces la utilización de hidrógeno para acumulación de energía y para un futuro a lo mejor hacer pilas o baterías o así. ¿Crees que puede llegar a ser un problema como ya no dentro de la comunidad científica sino fuera, como el prejuicio de que el hidrógeno puede llegar a ser peligroso porque es muy reactivo y bueno, al fin y al cabo puede llegar a explotar y esas cosas? Entonces, ¿crees que puede llegar a ser un problema cuando se implemente en la sociedad el hidrógeno como función de acumulación energética? Pues mira, me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Porque realmente aquí lo que falta, y para muchas otras cosas también en ciencia, es una buena información, una buena divulgación de todas las facetas o todos los aspectos científicos en torno al hidrógeno, por ejemplo, en este caso, porque has hecho la pregunta. El hidrógeno tiene sus problemas, ¿vale? No es aquí la panacea que nos vaya a resolver todo, pero realmente hay estudios científicos y puedes hablar con cualquier experto que trabaje en hidrógeno y en este sentido, que la seguridad en el repostaje de coches de hidrógeno es mayor que el que tenemos ahora en gasolina. Nadie se preocupa de que en gasolineras también hay mucho vapor y es combustible. La gasolina es combustible. Entonces, ahí no estamos preocupados de que una gasolinera arda o que cuando esté repostando arda, ¿no? Algo. El hidrógeno, el repostaje de los coches de hidrógeno, que ahora mismo hay muy pocos, la verdad. Hay puntos muy pocos, hay muy baja infraestructura para el repostaje, pero la seguridad es mucho mayor que en las gasolineras. Y el hidrógeno es un gas que arde muy fácil, pero la gasolina también. No es mucho más peligroso que los coches, según los estudios, ¿no? que tienen. Y bueno, hay muchas... ¿cómo se me ha ido la palabra? Hay muchos... no sé cómo se dice, algo, noticias falsas, ¿cómo son? Fakes. Bueno, de estas cosas falsas, ¿no? Como por ejemplo que es mucho más peligroso, vamos a explotar todos en el coche de hidrógeno, eso es falso. Y esas noticias avanzan fuertemente. Muy fuerte, sí, sí. Y que, por ejemplo, que para la generación de hidrógeno pues vamos a acabar con el agua del planeta también, ¿no? Porque como es la hidrólisis del agua, pues también, esto va a ser terrible. Ya el agua es un bien muy preciado, pues ahora va a ser mucho más. Eso también es bastante falso y si os documentáis y habláis con gente que esté en este campo, el consumo de agua para la generación de hidrógeno es muy, muy bajo, muy, muy bajo. Hay procesos industriales que consumen muchísima más agua que la que consume estos electrolizadores. Es muy bajo y porque es muy eficiente. No sé si te contesto. Gracias. Sí, es verdad que estos temas son tan importantes, la energía, el medio ambiente, etcétera, que se da fácilmente, se dice la verdad, pero no toda la verdad. Y entonces, claro, tiene influencia en la sociedad. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos tiempo, ¿eh? Faltan 15 minutos, pero sí a las 8:30 tenemos, porque hay, 50 o 60 personas online que nos están siguiendo, entonces eso se corta. Hola, muchísimas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Yo tengo una pregunta. Siempre se menciona que las empresas o los países están más interesados en una ganancia económica por encima de
investigaciones, ciencia y otras cosas. ¿Cómo podríamos hacer una estrategia o qué estrategias se han planteado para mostrar que el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua y el cuidado del mundo que tenemos ahora puede ser beneficioso a mediano o largo plazo para una empresa o para un país que está creciendo económicamente? O sea, una pregunta como general. Es una pregunta para todos. Pues no sé, a ver, por decir algo, Maite, a ver, no sé si se me ocurre, a mí se me ocurre. No sé Sí. si tú que estás trabajando en cosas de estas. Vamos a ver, tienes que tener en cuenta que los marcos regulatorios son diferentes en diferentes países. Entonces, sí que es cierto que los tratamientos ambientales, las tecnologías ambientales han evolucionado desde lo que es el tratamiento fin de línea. Tienes un problema, buscas una solución tecnológica para tratarlo, a prevenir ese problema. Y eso, evidentemente, yo creo que las empresas se dan cuenta de que les resulta muchísimo más costoso, digamos, solucionar un problema de un determinado vertido, una contaminación ambiental, que prevenirlo, ¿no? Entonces, pues es cierto que ya partiendo ya del marco de la IPPC, en donde ya se identificaron cuáles son las mejores técnicas disponibles, cómo es, digamos, producir de una forma menos contaminante, pues eso ya estableció un punto de partida para que cada empresa que tuviese que iniciar una actividad, que pedir un permiso regulatorio en la Unión Europea, pues tiene que cumplir esos criterios de emisiones, de procesos, y no solamente de emisiones, sino también incluso de consumo de materiales, consumo de agua, gestión de los recursos y de los residuos, etc. Entonces, cada vez es algo que está más implantado, y de hecho, por ejemplo, empresas que a lo mejor, sin mencionar ningún sector, ¿no?, para no generar polémica, pero sectores que estaban muy penalizados porque tenían una percepción de una alta contaminación, sí que fueron evolucionando, incorporando esas soluciones tecnológicas, pero también evitando esa contaminación ambiental. Actualmente, en el ámbito europeo, el hecho de cumplir esos requisitos ambientales muchas veces se traduce en la necesidad de una certificación ambiental. Y entonces el producto, si yo produzco un producto A y quiero competir con otros similares en el mercado, yo tengo que demostrar también que ese producto A cumple unos criterios de sostenibilidad, incluso de circularidad, ¿no?, cuando valorizamos residuos para que sean materias primas de nuestro proceso o de otros procesos. Entonces esto cada vez tenemos que darnos cuenta de que cada vez está más asimilado. No tenemos que perder ese foco de decir, bueno, la perspectiva es, mientras no me pongan una multa, yo voy a contaminar igual. Evidentemente depende de cada entorno regulatorio, pero te digo que nosotros que trabajamos en el ámbito de la evaluación medioambiental, pues sí que tenemos muy en cuenta esos criterios de sostenibilidad. Y hablando por sostenibilidad, me gustaría destacar que no solamente buscamos criterios ambientales, ¿no?, de cuál es la huella de carbono asociada a ese proceso, sino que también, por ejemplo, buscamos criterios sociales y económicos que definan los tres pilares de la sostenibilidad. Incluso, pues también si cumplen criterios de circularidad. Y en ese sentido, la segunda de las ponencias, en uno de cuando hace, digamos, una representación de cuáles son los elementos a tener en cuenta en cuanto al proceso y demás, mencionaste el análisis de ciclo de vida, ¿no? Y nosotros somos muy, muy expertos en análisis de ciclo de vida, pero yo venía hoy a hablar de otra cosa. Y entonces, en ese sentido, pues tenemos mucha experiencia con muchos sectores de todo tipo, en donde nosotros aplicamos esa metodología para identificar estos impactos ambientales y también esos indicadores sociales y económicos que tienen que sustentar la sostenibilidad. Vale, gracias. A ver. Hola,
Yo tengo una pregunta más específica para Yolanda, y es que como estudiantes de nanociencia nosotros estudiamos que la encapsulación de alginato es una forma sencilla y biocompatible, pero el problema que tiene es la reproducibilidad, es decir, no sabemos el tamaño de partícula, no lo tenemos muy controlado. Entonces, para la absorción es algo importante. No sé cómo gestionáis. Una cosa es la nanoencapsulación de alginato, estos son partículas macro. Entonces, lo que nos interesa del alginato es que funcione como soporte de las nanopartículas que van dentro. Entonces, lo que veíamos de nuestros resultados es que simplemente utilizando micropartículas de carbón comercial, que las venden a toneladas por poco dinero, metiéndola en alginato y con partículas magnéticas para tener control, simplemente con eso ya éramos muy eficientes limpiando una gran cantidad de contaminantes de distinta naturaleza. Entonces, el alginato, si tú quieres fabricar nanoalginato, a lo mejor sí, el control del tamaño es más difícil, pero aquí estamos hablando de esferas de varios milímetros. Entonces, en ese sentido, lo que queríamos hacer era incorporar todas las ventajas de las nanopartículas dentro del alginato, que es muy poroso, y que meter esas nanopartículas tan porosas y con tanta superficie efectiva siguiesen siendo funcionales incluso en la matriz de alginato. Y eso es lo que pretendíamos, no tanto el control del alginato a nivel macroscópico, porque no era lo importante. Lo importante eran las otras partículas, que sí se consigue el control. Pero más que en este sentido tener control del tamaño, por ejemplo, del carbón mesoporoso, que es muy eficiente, lo que queríamos era los poros. Eso sí, eso es muy eficiente porque eso se fabrica a partir de unos polímeros que se autoensamblan. Se autoensamblan formando canales en forma hexagonal, con un tamaño preciso y concreto, siempre el mismo. Sobre eso depositas sílica, se solidifica, lo eliminas, bueno, primero depositas carbón y luego eliminas la sílica y te quedas con una estructura perfecta. Y eso sí que es controlable. Es controlable el poro, que es lo que a ti te interesa, toda esa superficie abierta donde quieres que se metan los contaminantes. Bueno, voy a aprovechar tu pregunta porque estoy pensando como físico en Carlos, ¿no? Aquí se habla de la escalabilidad es ahí fuera, ¿no? Es el mundo. El dinero también es ahí fuera. Como alguien comentó, claro, en los años 50 un transistor, no un chip, costaba $10, pero es que 20 años después $10 cuesta hacer 20 millones de transistores. Entonces todos tenemos móviles. Entonces yo pensando, porque él habló en Carlos, es una pregunta que le voy a hacer a él como físico. Claro, una cosa es la referencia y la precisión. Entonces, podemos escalar y depende. Si, por ejemplo, es crítico el tamaño, los químicos lo hacen bien, pero si es muy crítico, la electrónica es muy crítica. Entonces, el top-down y el down. Explícanos un poco lo que es la referencia y eso es muy importante. Por eso, las formas de obtención de materiales. Sí, pero yo creo que tenemos que diferenciar entre la aplicación, entre la ciencia inmediatamente aplicada y el conocimiento de la ciencia. Y entonces, si tú sabes hacer algo nuevo y distinto de lo que sabías hacer antes, es posible que te necesites más tarde. Y si queréis me voy órdenes de magnitud mucho más lejos. ¿Vosotros por qué creéis que se investiga en astrofísica? ¿Por qué creéis que se invierte dinero en ir a la Luna? ¿Por qué existen los ultratelescopios por ahí? Pues yo creo que es porque alguien piensa que tarde o temprano habrá que ir por ahí. Entonces, nadie invierte dinero solo por saber. Y entonces, una parte de la ciencia tiene que ser ultra básica para poderla utilizar no se sabe cuándo. O sea, no podemos estar pensando solo en hacerlo barato, en hacer lo inmediato. Es que entonces estamos poniendo puertas al campo. Yo creo, y no digo que todo el mundo tenga que hacer esto, por supuesto. Y es más interesante hacer las cosas inmediatas que nos solucionen la vida mañana. Pero tampoco debemos decir no a lo que
a lo que no sabemos todavía para lo que vale. A ver, el director del centro. Sí. Una pregunta, sí. Yo totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces esto nos pasa con los investigadores en formación, quieren hacer todos a TRL 7, a TRL 8 y a TRL 9. Es decir, ya quieren hacerlo todo a ese TRL. Oiga, es que si antes no hay TRL 1 y TRL 2, no hay TRL 9. ¿Eh? Entonces, lo que hay que ver es que cada uno en la fase del estudio, tú lo que tienes que tener en cuenta es que tu tesis doctoral igual contribuye a 2, 3, pero en 10 años pasamos de 1 a 9. Tú eres una parte del eslabón. Es muy raro. Bueno, desde el punto de vista de ingeniería, es rarísimo que tú en una tesis doctoral pases una cosa de TRL 1 a TRL 9. Eso es imposible. Digamos, la probabilidad de fracaso de contar un cuento o una fake news es muy alta. Pero muchas veces una línea, pues son 5 o 6 tesis doctorales, pero empezaron en ese eslabón. Entonces, yo creo que muchas veces hay que tener en cuenta, ok, depende de donde yo trabaje, no pasa nada, mi contribución está en TRL 4 y yo soy una parte de los que lleguen luego a TRL 8, ¿no? Eso es el equipo, ¿no? Pero pasa muchas veces cuando tratamos, ¿no? Que antes decía Carlos, mira, es que esto salió en un paper. Sí, de acuerdo, TRL 1, 2, pero eso en 10 años igual es una realidad. Y una de las cosas será por el tema de eso, que se lo digan a Montoliu, ¿no? Con sus las tijeras genéticas. Pues no veamos ahora las cantidad de aplicaciones que hay. El problema fue que no le dieron el Nobel a él compartido, que eso estuvo mal. Ahí estoy en desacuerdo, pero porque sin él no hubiese hecho lo otro. Y las francesas, sin él no, y también es cierto que sin las francesas lo de él tampoco se aplicaría, ¿no? Pero bueno, aquí barriendo un poco para casa. Perdón. Bueno, queda una última pregunta. No sé si tenéis... ¿Cómo lo veis? ¿Colapsa la energía? ¿No colapsa? Yo qué sé, a ver. Preguntar si van mañana a Coruña, todos. Eso, mañana los espera a todos de Coruña, que hay varios de Coruña, que además estudian nanociencia, me parece, ¿no? Y bueno, a menudas profesores, ¿eh? Pero bueno, espero que estéis todos mañana, por lo menos online, ¿eh? Bueno, ¿alguna cosa más? Pues entonces lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.